Buenas noches, Juan José, muchas gracias. Efectivamente, comenzamos en este momento el espacio de las entrevistas a las 8:45 en esta noche de martes para explorar un par de temas muy interesantes que pues tienen que ver, como dijo Juan José en su intervención, con dos cosas. Hoy vamos a hablar, por supuesto, en algún momento de la solicitud de antejuicio que presentó el día de hoy el Ministerio Público en contra del juez Maynor Moto. Ya vamos a ver eso en el segundo tema, pero en la primera entrevista tenemos hoy un invitado especial porque vamos a hablar de un tema que quizás ha pasado inadvertido, ha pasado por alto por su característica técnica, por su profundidad técnica, pero que es igualmente importante y tiene que ver con unas reformas que se harán a la ley de bancos y grupos financieros que están actualmente pues discutiéndose en el Congreso en tercera lectura. De acuerdo con la Superintendencia de Bancos, estas reformas buscan proteger a los depositantes y no rescatar bancos como pues popularmente se ha dado a entender. La actual iniciativa de ley de la que estoy hablando, me refiero a la reforma de la ley de bancos y grupos financieros, pues aborda 4 ejes principales. Uno de ellos, exigir más capital a los bancos, un poco en cumplimiento también con las exigencias de Basilea, que es una regulación internacional. Prevenir el sobreendeudamiento de la población. En tercer lugar, funcionar como banco abierto para proteger los depósitos. Y como cuarto, reservar y garantizar la estabilidad financiera. Como usted lo puede ver allí en pantalla, están los 4 ejes de esta reforma de ley que está en el Congreso actualmente. Y además de este tema hay otros temas de importancia nacional, donde la Superintendencia de Bancos tiene el mandato, como lo es la identificación de movimientos sospechosos de lavado de dinero a través de la IBE y otros temas más que abordaremos, por supuesto, a lo largo de esta entrevista a las 8:45. Así que, sin más, voy a presentar a nuestro invitado especial, y luego mi compañero de esta noche, pero primero invitado al licenciado José Alejandro Arévalo Alburez, quien es superintendente de bancos. Señor superintendente, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias por la oportunidad de poder comunicarme con su audiencia. Es un gusto estar acá. Hoy, martes atípico, acompaña a Cristian Castillo. Cristian, bienvenido. Gracias, Edgar. Un gusto tenerlo acá, licenciado. ¿Por qué esta iniciativa se vuelve tan importante en el cierre de un año en el que el Congreso ha tenido un comportamiento tan errático y que en este momento precisamente se está discutiendo la aprobación del presupuesto y el debate de si se aprueban o no reformas a la ley electoral y de partidos políticos? Bueno, esta iniciativa es la iniciativa 5157 que conoce el Congreso de la República. Es una iniciativa que entró en septiembre del año pasado al Congreso. Es una iniciativa aprobada por la Junta Monetaria y que ha sido dictaminada favorablemente en el mes de julio de este año por la Comisión de Economía y Comercio Exterior. Como un dato importante que debe conocerse y que es inusual, es que la iniciativa fue aprobada por la totalidad, el 100% de los miembros de la Comisión de Economía y Comercio Exterior. Los 21 diputados firmaron el dictamen favorable. Actualmente la iniciativa ya entró al Pleno del Congreso de la República, ya fue aprobada en primer debate, ya fue aprobada en segundo debate y ahora está a punto de ser aprobada como ley de la República por artículos y redacción final. Es muy importante esta iniciativa porque tiene, como bien se señaló, 4 objetos. Primero es que hay unas recomendaciones internacionales aplicables a toda la banca en el mundo de que debe fortalecerse el capital, es decir, la participación que tienen los dueños de los bancos aportando, sacándose dinero de la bolsa y poniéndolo en riesgo para proteger y para procurar darle más solidez a la banca. La banca guatemalteca es muy sólida, pero estas nuevas recomendaciones se le llama, pero realmente son los estándares internacionales, van a entrar en vigencia en el año 2019. Entonces es necesario que la ley guatemalteca se reforme para que durante 2018 se pueda empezar a poner en práctica. Un segundo elemento es una preocupación que hemos tenido porque algunas personas dentro de la población guatemalteca, y a veces es un número significativo, se sobreendeuda. Y hay que coadyuvar a que no haya ese sobreendeudamiento. Para proteger el sobreendeudamiento lo que se hace se utilizan lo que se llama centrales de riesgo de crédito. En Guatemala existe un sistema que es el Sistema de Información de Riesgo Crediticio, el CIRC, que maneja la Superintendencia de Bancos. Todos los préstamos que se hagan en el país se registran ahí. Y cada vez que una persona quiere un préstamo en un banco,
el banco consulta a esa central de riesgos y averigua cómo ha sido su conducta, cómo ha sido su comportamiento, si es un buen deudor y si está muy sobreendeudado. Lo que pasa es que las personas y las familias no solo reciben préstamos de los bancos. Entonces están las cooperativas, hay préstamos comerciales, hay préstamos de toda índole. En otros países toda esa información se centraliza, no solo la bancaria. De manera que a una persona no le den más crédito de lo que es capaz de pagar. Hay un principio universal, es que uno no debe gastar más de lo que recibe. Entonces uno debería tener un nivel de endeudamiento razonable y que esté acorde con sus posibilidades de vida. Pero para coadyuvar a eso están los centrales de riesgo crediticio. Entonces esa es una segunda parte. Hay un tercer elemento que se llama unidades de riesgo crediticio también, y es que las sociedades anónimas, así se llaman, SA, usted no sabe quién es el dueño. Entonces la ley de bancos establece que no se le puede dar a una misma persona más del 15% del capital del banco. ¿Cómo vamos a saber si una empresa que se llama Milpas S.A., otra que se llama Industria S.A., otra que se llama Comercio S.A., es del mismo dueño? Entonces se necesita identificar que son los mismos dueños y actualmente la superintendencia no lo sabe. Entonces no puede verificar ese límite. Lo que se está solicitando es cambiar la carga de la prueba, se llama en derecho, y es que el que tiene, la superintendencia puede presumir, y el que tiene que demostrar que no es parte de un grupo económico son las personas que son señaladas por la superintendencia. Esas son las mejores prácticas internacionales. Y finalmente, nuestra legislación, cuando se reformó en el año 2002, eliminó un capítulo que tienen todas las legislaciones del mundo, que es un capítulo para que el Estado pueda intervenir un banco y lo pueda administrar para mantenerlo funcionando, para proteger el dinero de los depositantes. ¿En qué caso el Estado decide intervenir un banco, licenciado? En Guatemala tenemos la ley actual prevé que una entidad que está teniendo dificultades por mala administración o por circunstancias económicas generales, se le aplica lo que se llama un plan de regularización. Si ustedes recuerdan el Bancafé, a él se le aplicó un plan de regularización, pero no lo cumplió la administración. Al no haberlo cumplido, entonces entró en la siguiente etapa, que es la suspensión de pagos. Inmediatamente después se establece un mecanismo de exclusión de activos y pasivos, es decir, se toman los depósitos que y es se como toman una quiebra los para efectos prácticos, ¿no? Pero para efectos prácticos es una quiebra. Y finalmente a los depositantes los protege un seguro, que es el Fondo de Protección al Ahorro. Pero como todo seguro, tiene que quebrar el banco para que le paguen. Ahora, ¿qué pasa cuando hay un banco que es sano, que tiene liquidez, que tiene una buena posición de calidad de sus activos, crediticios, sus activos, es sólido patrimonialmente, es rentable, pero alguno de sus dueños, alguno de sus altos directivos está en su conducta personal ha transgredido la ley, ya sea en Guatemala o en otro país? Y eso no lo podemos saber porque está en el ámbito de investigación reservada, en el ámbito penal. Entonces, por ejemplo, hay países, el Banco de Andorra fue un caso, el Banco Continental fue otro, donde de la noche a la mañana aparecen que el dueño o los dueños o los directores de más alto nivel de un banco están vinculados con actividades ilícitas. Por ejemplo, hay una lista que se llama OFAC, que es una lista de Estados Unidos, donde los que son designados en esa lista, todos los bienes que tienen son confiscados en Estados Unidos. Pero si están fuera del país, ninguna persona puede trabajar o operar con esa empresa si quiere seguir operando con Estados Unidos. Entonces en la práctica se da una muerte súbita, una muerte en 72 horas, y eso ya pasó en un banco en un país centroamericano. Y entonces lo que tenemos que hacer, francamente, es, en ese caso, en la conducta de los dueños del banco no tiene por qué perjudicar a los depositantes. Entonces, como en Guatemala le quitamos ese capítulo de intervención, en Guatemala no tiene la autoridad, que sería la Junta Monetaria, la posibilidad de nombrar administradores, sustituir a esos administradores y a esos banqueros para que ellos vayan a enfrentarse a la justicia por su conducta penal, en el ámbito penal, en el ámbito administrativo, pero el banco se protege y sigue funcionando porque es un banco sano.
pero hay un evento extraordinario de adverso que surge inesperadamente y que no sería justo que por una situación como esta se ponga en riesgo el dinero de los depositantes. Pues bien, ya empezamos un poco a ver cuáles son los puntos principales de esta reforma a la ley de bancos que veremos en el futuro, pero es hora de hacer una pausa comercial, así que nos iremos en breve, pero volveremos para continuar con esta conversación con el superintendente de bancos para que nos explique los pormenores de esta reforma. Bien, estamos de vuelta en a las 8:45 conversando con el superintendente de bancos acerca de esta famosa reforma de ley que se discute en el Congreso, la reforma a la ley de bancos y grupos financieros, que ha causado mucha confusión, y justamente en esa dirección va mi pregunta, señor superintendente, porque hemos visto que en muchos ámbitos la reforma legal, aunque usted lo explicaba ya de alguna forma en el primer segmento, se había vendido como una reforma para el rescate de los bancos, ¿sí? Imagino que esa fue la lectura principal que se le dio cuando ellos leen que, por ejemplo, ahora el Banco Central tendría la posibilidad de adquirir las acciones de un banco y administrarlo temporalmente. Quisiera que usted nos explique por qué aseguran ustedes que no es una ley para el rescate de bancos, sino que estos poderes especiales que se le harían ahora al Banguat serían con el único propósito, digámoslo así, de mantener el sistema de pagos y proteger al depositante. ¿Y protegerlo de qué? Bueno, claro. Bueno, primero señalar que no rescata bancos, ni mucho menos banqueros. Ahora, para que se le pueda devolver su dinero al depositante, el banco tiene que seguir funcionando. A esto se llama una intervención a banco abierto, es el término internacional. Y en ese caso, perdón que lo interrumpa, el depositante puede recuperar más allá de los 20,000 quetzales que cubre el FOPA. 20,000 solo, miren, el FOPA, el Fondo de Protección al Ahorro, como es un seguro, como cualquier seguro, uno lo cobra hasta que se da el siniestro. Entonces a uno le dan un seguro de vida, se tiene que morir para que se lo paguen. Uno tiene un seguro de daños con su vehículo, o sea, tiene que chocar o tiene que robárselo. El FOPA solo funciona cuando el banco desaparece. Cuando hay quiebra, digamos. Lo que no queremos es que quiebre. Es que siga funcionando para seguir atendiendo al público, para que siga cuidando el dinero. Y a los funcionarios se les remueve. Si son responsables, tienen que encarar su responsabilidad administrativa o penal en el campo que corresponde. ¿Qué es lo que hace el Banco de Guatemala? Si hay una situación extraordinaria, adversa, inesperada, que pueda poner en riesgo el sistema de pagos del país, de bancos sistémicos que se les denomina, y que el banco está sano, eso es importante. Entonces, no se puede, y pudiera ser que sea el producto de esa situación, el mal comportamiento de los dueños o de los altos directores del banco. Yo he dicho que no es justo que por esa conducta se vean afectados los depositantes. Entonces, ¿en qué consiste? Esa situación, que es inesperada, puede pasar mañana, puede pasar la otra semana, no sabemos cuándo va a pasar. Espero que nunca se le haya que aplicar esta parte de la ley, ojalá que nunca se aplique. De hecho, el sistema bancario en su conjunto, el día de hoy, es sólido, es sano, es líquido, está solvente, pero no tenemos esa parte en la ley. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El Banco de Guatemala, a través de la Junta Monetaria, recibe dos informes. Un informe de la Superintendencia para ver el tema microeconómico y un informe del Banco de Guatemala para ver el tema macroeconómico. Con esos dos informes evalúa la necesidad de poder intervenir un banco a banco abierto para proteger el dinero de los depositantes. Y todavía la Junta Monetaria lo tiene que hacer con 2/3 de los votos, es decir, es una mayoría calificada, ¿verdad? ¿Qué hace el Banco de Guatemala? Toma el control del banco, lo administra, y cuando esto ha pasado en otros países del mundo, la confianza sube, porque es el Banco Central el que se hizo cargo de la administración del banco y tiene las... Ahora, no se hace había una confusión, se ha dicho, mire, esto es socializar las pérdidas y privatizar las ganancias, digamos. No es cierto. Que esto se va a pagar con fondos públicos, que se va a pagar con impuestos. El Banco de Guatemala, ahora que está de moda la aprobación del presupuesto, busquen ustedes en el tamaño, así este tamaño es el presupuesto, una sola línea donde diga que hay un dinero para el Banco de Guatemala. Solo el que le debe el gobierno al Banco Central, las pérdidas netas, ¿no? Son deudas, pero el Banco de Guatemala no vive de impuestos. Exacto. Ahora, licenciado, ¿esta figura podría evitar lo que sucede en Honduras con el Banco de los Rosenthal? Que ante un señalamiento a ellos, prácticamente el banco fue sacrificado.
Sí, es una de las posibles adversidades que pudiera darse, ¿verdad? Y para el caso guatemalteco, ¿la aplicación podría estar relacionada con el tema de lavado de dinero y financiamiento electoral ilícito? Si las personas que son imputadas o señaladas han cometido ilícitos, puede ser de ese tipo, puede ser con lavado, puede ser fuera del país. Les voy a poner un ejemplo. El 2 de junio del año pasado salió uno de los casos que han sido mediáticos y se habló. Estaba dando la conferencia de prensa la jefa del Ministerio Público y una periodista le pregunta, mire, dicen que son 60 capturas y solo han hecho 20, y entonces ¿quiénes son los otros? Y ella empieza a leer y lee nombres y de repente nosotros estábamos escuchando y dice este nombre, y ese nombre era el presidente ejecutivo del Banco número 2 de Guatemala. Después sigue leyendo y nombra otro, es el gerente general del tercer banco de Guatemala en tamaño. Por suerte los guatemaltecos en ese momento comprendieron que hay una diferencia entre la conducta de las personas y las instituciones, pero si no hubiese sido así, esos bancos pudieron haber estado cerrados a estas alturas, porque la ley no prevé nada. Y esta propuesta, ¿podríamos entenderla como una propuesta que responde a esos casos en particular? A casos que pudieran darse de esa naturaleza, que ponen en riesgo el sistema generalizado de pagos del país, que generan una situación que pone en riesgo la economía en su conjunto y que proviene de situaciones inesperadas, extraordinarias, adversas. Por ejemplo, entre las cosas que ellos manejan, se remueve a los directores y administradores del banco. Eso está previsto. Está previsto limitar y prohibir que se efectúen determinadas operaciones. No pueden pagar utilidades, no se pueden. ¿Por qué? Porque alguna gente ha comparado esta ley con la de Estados Unidos. ¿Qué pasó en Estados Unidos? Claro. Se intervinieron bancos. Ahí sí se salvaron bancos. Y no le pasó nada a los banqueros, ¿verdad? Y todavía pagaron bonos a los administradores. Estratosféricos además, ¿eh? Bueno, pero en Guatemala, ¿cuándo están los del Bancafé? Están presos. Entonces, ¿por qué están comparando una cosa con otra? Los del Banco de Comercio están siendo perseguidos y hay sentencias y se está siguiendo el debido proceso con los responsables. Lo que no queremos nosotros es que por una mala conducta de banqueros se ponga, los que tengan que pagar las consecuencias son los depositantes y su dinero. ¿Qué otros riesgos, licenciado, tendrían los depositantes a partir de la mala conducta de los dueños de los bancos o de los banqueros en particular? Miren, ser banquero requiere 3 cosas, y eso está en la ley. Lo primero es que ser banquero requiere saber de banquero, y a veces muchos por tener dinero, porque son finqueros, porque son industriales, se meten a banqueros y no saben el negocio. Entonces hay que saber el negocio. Un segundo elemento importante es que hay que tener dinero, porque el negocio bancario es el único negocio que se puede poner sin poner un solo centavo de su bolsa. Si usted pone una ferretería, tiene que ponerle su bolsa para comprar lo que va a vender. Pero cuando usted pone un banco, lo que vende es credibilidad y confianza. Entonces puede usar el dinero que le va a dejar la gente y no poner un solo centavo de su bolsa. Entonces por eso le obliga la ley a que los dueños pongan dinero de su bolsa. Y ese es el capital mínimo. Entonces, si el banco va creciendo, ellos tienen que ir poniendo cada vez más capital. Si el banco se deteriora, tienen que compensar las pérdidas. Pero el tercer factor para ser banquero, y ese es el dinero que le entrega el pueblo, la gente, el público, al banco, se lo entrega porque está seguro, está convencido que se lo van a devolver. Así es. Y ese dinero tiene que estar bien administrado. Entonces, un factor esencial es que un banquero tiene que ser una persona honorable. Y así dice la ley. Y entonces, contra eso no se puede. Si nosotros tenemos banqueros que no cumplen con ese último y tercer elemento, que es el factor más importante, entonces tenemos que tener mecanismos como este, porque no es justo que por una conducta inadecuada se ponga en riesgo el dinero de los depositantes. Eso es muy parecido, licenciado, al artículo 113 constitucional para los funcionarios públicos. Deben ser idóneos y deben ser honorables. Así es. Licenciado José Alejandro Arévalo, superintendente de bancos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición 845 y darnos toda la información pertinente de esta importante reforma. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. A ustedes los invitamos a que nos acompañen después de la pausa comercial, porque entramos con el otro tema que le mencionaba yo al principio, y es la solicitud de antejuicio en contra del juez Maynor Moto. Aquí estarán pues 2 invitados que nos ayudarán un poco a entender qué pasará luego de esta acusación.